del Señor. Y vamos al libro de Génesis capítulo 35 esta mañana, hermano. Génesis 35 versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis 35 capítulo 35 versículos del 1 al 4. Nos damos gracias al Señor, hermano mío, por su gracia. ¿Dónde estaríamos nosotros, un grupo de pecadores, si no fuera por la gracia del Señor? Y bajo ese propósito, hermano, hemos venido a adorar a ese Dios de gracia. Pero es necesario que aprendamos a adorarle como Él espera. Y Génesis 35 nos va a dar una seria advertencia de Raquel y su familia, que vamos a continuar con el estudio, que lamentablemente aprendieron a adorar a Dios, pero a su manera. ¡Qué terrible! Vamos al libro de Génesis 35, versos 1 al 3. Usted sabe, hermano, a medida que lo encuentra, pues nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. La palabra de nuestro Dios dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Una vez más, dice la palabra de Dios en el verso 2, los dioses ajenos que hay entre vosotros. Los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cómo afecta nuestra devoción y adoración al Señor los dioses ajenos que hay entre vosotros? No podemos subir a Betel, que es la casa de Dios, y glorificar el nombre de nuestro Dios si es que hay dioses ajenos en sus hogares, en la vida de sus hijos, en su familia y en sus corazones. Estos dioses no son grandes y notorios, y no es una adoración externa, explícita que se hace. Por eso son más peligrosos y más graves delante del Señor, porque están bien ocultos en nuestros corazones, bajo la alabarda de nuestra religión. Vamos a orar, que Dios nos dé gracia. Padre, una vez más, suplico tu dirección durante esta mañana. Hazte un buen grupo de hermanos, Señor, no escucharme a mí, sino escuchar tu palabra. Padre, tú conoces el corazón de todos los que están aquí, su vida, su afán, su dolor, su angustia, su tribulación, su pena, su queja, sus dudas, su desánimo, pero también el pecado. Padre, más allá de la apariencia, tú ves nuestra realidad. También puedes saber quién está contigo, quién en contra, quién es un hijo tuyo y quién todavía está condenado al lago del fuego desde las bancas de esta iglesia. Padre, ayúdame, suplico gracia, perdóname. No soy digno, Padre, personas que pueden hacer un mejor trabajo que yo esta mañana, pero te hablo así con tu gracia, amén. Padre, habla este pueblo. Ayúdanos, Señor. Hoy hemos levantado nuestra oración antes del servicio, nuestras alabanzas después, glorificando tu nombre, pero de nada servirá si no aprendemos a glorificarte primero y a santificarte, como dice tu palabra, en nuestros corazones. Si nuestra adoración, Señor, no se conforma a la adoración que tú has ya establecido, quita de nosotros los dioses que hay. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano mío, por favor, puede usted ocupar su lugar. Gracias por estar esta mañana. Nuestro mensaje especialmente está en el libro de Génesis, en el capítulo 31, en el verso 34. La palabra de Dios dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una alabarda de un camello, y se sentó sobre ellos y buscó Labán toda la tienda y no los halló. El libro de Génesis es el libro del principio. Incluso la palabra Génesis significa principio, el principio de la creación, el principio del hombre, el principio de los propósitos de nuestro Dios. Y Dios creó a un hombre a su imagen y semejanza y le llamó Adán y le estableció su propósito. Pero también vemos el principio de la caída del hombre,
Vimos el pecado entró al hombre y a este mundo por Adán y por su esposa llamada Eva. Y vemos el principio de su decadencia, pero también vemos el principio de la gracia del Señor cuando pide a Abel que presente un sacrificio en la figura de Cristo Jesús. Vemos el principio de la redención. Y a lo largo de la palabra del Señor, el libro de Génesis nos mostrará siempre el principio de su pueblo, estableciendo a los patriarcas, empezando con Abraham y su descendencia. Y ahora estamos viendo la vida de Jacob. Hemos visto a Abraham, hemos visto a Isaac, y ahora su nieto, el hijo de Isaac, Jacob, está saliendo, huyendo de Labán. Jacob es el principio del origen de las promesas cumplidas del Señor en cuanto a separarse un pueblo para sí. Pero en la familia de Jacob podemos ver el principio de la idolatría en medio de su congregación. Anteriormente se puede ver a los pueblos paganos. Ya Abraham estuvo viajando a Egipto. Ya hemos visto a Lot en Sodoma y Gomorra. Pero ahora vemos que la perversidad del corazón del hombre se elevó a lugares tan inimaginables, levantando el puño contra Dios, porque podemos notar el principio de la idolatría en el corazón de la familia de Dios. Y esto empieza con la esposa de Jacob, con una de ellas que se llama Raquel. Y la palabra de Dios se encarga de mostrarnos a lo largo de Génesis capítulo 31, mientras están huyendo de la casa de su padre, bajo la promesa del Señor de ocupar la tierra que Él establece y volver al lugar donde Dios pidió que vuelva Jacob, para elevar su voz al Señor y un altar allí, y presentar el sacrificio en ese lugar llamado Betel. Oh, Raquel tiene un serio problema. El mismo problema que muchos de nosotros traemos esta mañana. Ella tiene en su corazón, bajo la alabar de su religión, muy oculta, sus dioses. Eran los dioses de su padre. El problema de estos dioses es que son pequeños, eran terafines de 1 a 2 centímetros, tan fáciles de ocultar, tan fáciles de llevar, tan fácil de convivir con ellos y tan fácil de engañar a los demás, de modo de que nadie podía sospechar la triste realidad y pena que tenía Raquel tapando su idolatría. Hermano, una de las cosas que Dios más aborrece en su casa, una de las cosas que Dios más abomina en su familia, y una de las cosas que Dios más va a castigar y derramar su ira de lo alto es por esta razón, por la idolatría en el corazón de nosotros. Mi amado hermano, Él estableció en el libro de Deuteronomio que a Él solamente debemos adorar. Él es nuestro único Dios y no hay otro Dios. Y el ídolo se constituye cualquier cosa que roba la gloria de nuestro Dios, cualquier cosa, persona o lo que sea que pueda llevar toda la honra que debemos otorgar a nuestro Dios. Y así está Raquel con varios de estos terafines en su corazón. Y a lo largo de Génesis 31 el Señor nos ha mostrado algunas lecciones de cómo esto es tan grave, cómo esta idolatría tan insignificante y pequeña y minúscula y oculta puede afectar seriamente nuestras vidas y se constituye en un grave mal delante del Señor, porque nuestro Dios, a diferencia de nosotros, Él sí ve, hermano, Él sí ve. Sus ojos examinan cada pensamiento nuestro, cada deseo nuestro está en la balanza de nuestro Dios. Él sí ve. Sus oídos pueden escuchar cada susurro de nuestro corazón, cada pensamiento, por más efímero y insignificante que sea, Él lo toma en cuenta. Nuestro Dios ve, nuestro Dios escucha y nuestro Dios nos va a juzgar. Mi esperanza esta mañana es que Dios nos dé la gracia de ver que este mal es terrible, que no va a haber bendición mientras vivamos entre nuestros dioses ajenos. Y Raquel nos está mostrando 3 lecciones de cómo la idolatría se convirtió en un grave mal delante del Señor. Y nos dijo en primer lugar de dónde procedió la idolatría. Y la Biblia dice que tomó los ídolos de su padre. La palabra de Dios nos enseña la fuente de su idolatría provino de su padre. Como él era idólatra, Labán, su hija lo era igual. Y hemos pasado tiempo meditando cuáles eran esos ídolos de su padre. Y hay muchos de ustedes que han heredado los mismos dioses a sus hijos. Hay una idolatría externa evidente que podemos criticar en la calle mientras uno está llevando a esa estatua y dice, ¿qué idólatra? Pero la peor de las idolatrías es la que usted cubre en su corazón.
que levanta en sus hombros su avaricia, levanta en sus hombros su fornicación, su idolatría, levanta en sus ojos sus adulterios, levanta tras sí los deseos de su carne, la vanagloria de la vida y los deseos de sus ojos. Oh, hermano mío, cada uno de usted ha levantado muy bien sus ídolos y ha quitado el lugar de honra y gloria que nuestro Dios debe merecer. Mi amado hermano, ¿de dónde provino todo esto? De Labán. Tal cual era Labán, tal cual fue Raquel. Pero luego hemos meditado, hermano mío, en la segunda lección, porque es un grave mal, porque vino de su padre. Todo lo que ella heredó en cuanto a su idolatría lo aprendió de su padre. Luego hemos visto la devoción de Raquel por sus ídolos, cómo la devoción a estos ídolos, cómo la adoración y la veneración y el consentir en Raquel su vida llena de estos ídolos va a afectar seriamente su estilo de vida. Ustedes pueden pensar, hermano mío, y nosotros también, me incluyo en ello, podemos creer que no va a suceder nada, que las cosas van a seguir como siempre y que no va a afectar nuestra idolatría, nuestros ídolos ocultos y secretos, nuestra avaricia oculta, nuestro orgullo oculto, nuestras fornicaciones, nuestro corazón lleno de adulterio, nuestras pasiones, nuestra vana manera de pensar, nuestra codicia, el deseo de nuestros ojos. ¿Cree que no va a afectar nuestra vida? Uno debe meditar bajo la luz de la palabra del Señor, y si Dios le da la gracia de poder mirar esta realidad en su vida que pocos miran, y si Dios le da la gracia de poder escuchar esta verdad que pocos escuchan, que hay mal entre nosotros, no busquen justificarse ante los ojos del Señor. Lo peor que les puede pasar, hermano mío, es engañarse como Raquel, como logró taparlo delante de su esposo, de sus hijos, de su padre, de toda la congregación, estos ídolos. Ella creyó que no iba a haber consecuencias y que no afectaría su vida. Fue una vil mentira. Ni usted ni yo somos la excepción a la regla. La paga del pecado sigue siendo la muerte, y Dios no va a bendecir a aquel hombre que no ha aprendido a darle gloria y honra a Dios. Que Dios nos dé la gracia de mirarnos primero ante los ojos de Dios y ante la luz de su palabra, y examinar con cuidado nuestra vida, porque más de uno de nosotros tiene este terrible mal, la idolatría en nuestra vida, los dioses ajenos entre nosotros. Y Raquel, a lo largo de la palabra del Señor, nos mostró en qué consistía su devoción, cuál es el testimonio de su devoción, la magnitud de su devoción, el tipo de su devoción y el peligro de su devoción. Pero básicamente hemos meditado en los ámbitos que esta devoción secreta afecta en su vida. Puede ser que no miremos los ídolos que están en sus corazones, hermano. Puede ser que no miremos el orgullo que está ahí reinando en su vida. Puede ser que no miremos la religión que reina en su vida. Puede ser que no miremos alguna pasión desordenada que está reinando en su vida. Puede ser. Pero sí se va a manifestar esta devoción secreta que tiene a sus dioses en el estilo de vida que usted lleva y en los diversos ámbitos que tiene como persona. Y hemos visto que cómo afecta su vida espiritual delante del Señor. La estima que debería dar al Señor, esta mujer se la dio a sus ídolos. También hemos visto cómo afecta el ámbito de esta mujer en cuanto a su familia. Secretamente, hemos visto cómo esta mujer escondía sus ídolos. Su relación va a ser afectada hacia sus padres, hacia sus hijos, hacia su esposo, hacia su familia y hacia su congregación. Porque van a vivir en secreto, van a tomar en oculto. De pronto es una sorpresa. No sabía que este varón me iba a engañar con otra mujer. Yo nunca pensé en esto. No es una sorpresa para aquel adúltero. Él sabía lo que estaba haciendo, porque desde siempre cautivó en su corazón y lo tapó ese ídolo suyo, esa pasión desordenada, esa codicia por lo ajeno. Y tarde o temprano ha de manifestarse. Hermano mío, nuestros ídolos van a afectar seriamente la relación que debemos tener en nuestro hogar y en nuestra congregación. Llegamos a tener una vida con doble moral. Delante de los demás una cosa, y en mi intimidad con los demás otra cosa.
Muchos de ustedes ni saben los ídolos que sus hijos tienen muy bien tapados y tampoco los quieren ver. Cuando volvemos a la palabra del Señor, la devoción de esta mujer por sus ídolos afectó su vida espiritual, afectó su vida familiar, afectó su vida congregacional, también afectó su ámbito personal, porque el ídolo más grande que ella logró poner entre los que estaba allí, entre esa bolsa donde solía sentarse para ir sobre el camello, ese ídolo más grande, el predilecto de los terafines, fue ella misma. Todo lo hizo para sí. El terafín más grande que ella tenía era ella, su vanagloria y su orgullo. Se estableció y se sentó donde no debía. Ahora esta mañana, hermano, volvemos al libro de Génesis, capítulo 35, y permíteme entrar de lleno a nuestro mensaje, porque mientras meditamos en la devoción de esta mujer por sus ídolos y cómo afecta todos los ámbitos de su vida, aquí hay un ámbito, hermano mío, que es muy importante y que pocos pueden notar, cómo su idolatría, cómo estos ídolos ajenos que están entre nosotros va a afectar nuestra vida en el Señor, sobre todo en nuestra vida religiosa, digamos así, en el Señor, en nuestra devoción al Señor. Cómo los ídolos suyos, hermano mío, van a afectar seriamente su adoración en esta iglesia al Señor, su adoración en lo secreto al Señor, su estilo de vida supuestamente cristiana en el Señor, cómo va a ser gravemente pervertida por los ídolos que están en su corazón. Mientras predicamos esta mañana, medite en la siguiente pregunta: ¿quién es el Dios en su vida? No responda con facilidad. Obviamente Dios, todos sabemos que Cristo, pero medite, no solo respondiendo de manera automática, sino medite, contemplando su vida, contemplando su estilo de vida delante del Señor. ¿Quién es su Señor? Mientras toma las decisiones diarias, ¿quién es su Señor? Mientras viene y abrimos nuestra boca en alabanza, ¿quién es nuestro Señor? Mientras nos sentamos a escudriñar la palabra del Señor, medite, ¿quién es nuestro Señor? Mientras nos encomendamos en oración al principio, ¿quién es nuestro Señor? Mientras nos despedimos de los demás y volvemos a casa, medite, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Mientras usted está instruyendo a sus hijos, medite, ¿quién es su Señor? Mientras le abre la palabra de Dios y predica a su casa, medite, ¿quién es el Señor? Mientras examina las cosas que hay en su hogar, medite, ¿quién es el Señor? Mientras mira la vida de su familia y la vida de sus hijos y mira el corazón de ellos, medite, ¿quién es el Señor de ellos? No podemos servir a dos señores. El problema está acá. Lo que va a suceder con Raquel, ella va a tratar con todas sus fuerzas a lo largo de todo su peregrinaje. Hemos visto primero Génesis 31. Que hemos pasado Génesis 32, mientras aquí Jacob está luchando contra el ángel, y en realidad es Dios quien está luchando contra Jacob, y Dios quien va a ganar, porque va a conseguir un hombre que era Jacob, el engañador, a un hombre Israel, un hombre que venció en Cristo Jesús, un siervo de Dios. Y en el libro de Génesis 33, Raquel es testigo de todo esto, de la lucha con el ángel, de cómo Dios lo salva ahora de las manos de su hermano Esaú. Y en el libro de Génesis capítulo 34 están pasando por las consecuencias de su maldad. Dina va a ser deshonrada. Oh, hermano mío, va a haber muerte. En el largo libro de Génesis 34, una historia bastante oscura en la vida de la familia de Jacob, en la vida de Raquel. Pero ¿qué pasa con Raquel? Durante todo este periodo sigue ella con sus hijos. Ha afectado, ella ha tratado de convivir en los propósitos del Señor, pero con los propósitos que ella tiene. Ella ha tratado de adorar al Señor, pero también a sus dioses. Ella ha tratado de servir al Señor, pero llevando consigo, bajo esa alabanza, también sus dioses. Y es tan peligroso porque llegamos a Génesis capítulo 35. Y ahora es tiempo de subir a Betel. Es tiempo de pagar el voto, Jacob. Es tiempo de levantar el altar, la figura de Cristo, que es la víctima, la expiación sobre ese sacrificio. Es tiempo de entrar en la presencia del Señor, en la casa de Dios que se llama Betel. Pero Dios no va a dejar que esto así suceda nada más. Jacob tiene que hacer algo en su hogar.
Y es algo que usted y yo también aprenderemos a hacer en las próximas semanas, si Dios nos da la gracia y el poder de poder hacerlo. Porque ahora Jacob tiene que quitar algo antes de subir. Y la palabra de Dios dice en el verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Raquel aprendió a ser devota de sus dioses y eso afectó gravemente su devoción al Señor. Y es el último ámbito que quiero mirar esta mañana. Y si no aprendimos nada más, esto es más que suficiente. Pues la palabra de Dios dice, los dioses que están entre vosotros. Dice, quitad los dioses. Y note la palabra de Dios, dice, ajenos que hay entre vosotros. Los dioses ajenos que hay entre vosotros. No se puede subir a Betel mientras hay dioses ajenos entre nosotros. No se puede adorar en Betel mientras hay dioses ajenos en vosotros. No puede nuestro Dios aceptar nuestra ofrenda mientras hay dioses ajenos entre vosotros. Nuestro Dios no recibirá gloria y honra en nuestras vidas, aunque cantemos, aunque públicamente reconozcamos Él es el Señor, mientras hay dioses ajenos entre nosotros. No se puede. Los dioses ajenos han afectado seriamente su devoción al Señor, haciendo de esta mujer una mujer llena de religión. Los pequeños dioses ocultos en el corazón de muchos de nosotros son aquellos que más van a afectar nuestra adoración a nuestro Dios. No vamos a poder subir a Betel mientras hay dioses ajenos entre nosotros. Nuestro Señor no será glorificado en este lugar mientras hay dioses ajenos entre nosotros. Nuestro Señor no va a aceptar nuestra alabanza y adoración mientras hay dioses ajenos entre nosotros. Nuestro Dios no va a bendecir cada plan y propósito que pongamos en nuestro corazón mientras hay dioses ajenos entre nosotros. Porque el Dios de la Biblia es un Dios celoso y es un Dios que aborrece la idolatría. Cualquiera que quita gloria y honra. No estamos hablando de afuera, sino a todos los que en la gracia del Señor les permitió llegar esta mañana. Aunque puso usted en su corazón la voluntad, el que produjo todo esto fue Dios en sus designios y su soberanía. Él ya estipuló que estaría usted esta mañana para que pueda entender y pueda ver el peligro de los dioses ajenos que está entre nosotros y cómo esta devoción va a afectar nuestra vida al Señor. Cómo esta devoción a los dioses va a afectar nuestra adoración a nuestro Dios. Así que mi amado hermano, en primer lugar, a la luz de la palabra del Señor, permíteme meditar un poco esta mañana. Permíteme, mi querido hermano, considerar en esta mañana 3 grandes actitudes secretas que Raquel tenía en su corazón y que afectó gravemente su devoción al Señor mientras ella adoraba a sus dioses. En otras palabras, hermano, esta es la vida de muchos de nosotros que decimos servir al Señor. Ustedes están tratando de servir al Señor y servir a sus dioses. Están tratando de servir al Señor con sus dioses. Esto no se puede. El Señor nunca se va a glorificar. El Señor nunca va a recibir plena gloria y alabanza. Hermano, el propósito de los propósitos de nuestra creación es darle gloria y honra a Él. En Génesis 1:27, la Biblia dice que creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Y Cristo vino y murió y nos restableció en el segundo Adán, que es Él, para cumplir el mismo propósito, según Romanos 8. Por eso, a los que aman a Dios, todo ayuda bien. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese bien? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo amado. Ese es su deseo. Ese debe ser el plan en nuestras vidas. Si hay algo que debe procurar con todo su ser para el bien de sus hijos, más allá de los estudios, más allá del progreso, más allá de los lugares que ustedes quieren que ellos puedan ocupar, oren para que ellos sean conforme a la imagen de Cristo Jesús. Oren por ello. Y hermano, no podemos nosotros cumplir este noble propósito de adorar a nuestro Dios
si no somos hijos de Él y si no hacemos a la manera que Él espera. La adoración que Él demanda es la adoración que usted y yo debemos procurar. Hoy hemos cantado el precioso himno, Santo, Santo, Santo. Dios dice que es 3 veces santo. No dice que es 3 veces amor, sino es 3 veces santo. ¿No cree que debemos pasar más tiempo meditando en la santidad de nuestro Dios y lo que Él espera? ¿No cree que nuestra alabanza externa debe ser acorde con nuestra alabanza personal, con nuestra vida? ¿No cree que nuestro matrimonio debe glorificar también a Dios? ¿De qué servirá que hoy glorifique a Dios diciendo santo, 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 si mi matrimonio no glorifica a Dios, viviendo en pleitos y contiendas? Si mi vida está embarrada de inmoralidad, no glorifica a Dios. Si en la vida de un joven el propósito que está en su corazón no es servir al Señor, no es conformarse a los propósitos de Dios, sino al propósito de este mundo, ¿cree que Dios va a recibir esa alabanza y esa adoración? Es imposible, porque hay dioses entre nosotros. Y quiero que vea cómo estos dioses afectan nuestra adoración al Señor. En primer lugar, mire esta primera actitud. Raquel cambió el objeto de su adoración. Hay dioses entre vosotros, y si hay dioses entre nosotros, lograrán cambiar el objeto de nuestra adoración. Mire el libro de Génesis capítulo 35, verso 1, dice: dijo Dios a Jacob. La gran palabra Dios aquí es Elohim, la que más se utiliza en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Elohim es Dios de dioses. Elohim es el Dios supremo. Elohim es el Dios verdadero. Elohim es el Dios de la Biblia, el Dios del que creó. Mi amado hermano, hay un solo Dios. Y el objeto de nuestra alabanza y nuestra adoración únicamente es Dios. Pues dice, dijo Dios a Jacob. No dice, dijo dioses. No, hermano mío, hay una sola cosa o un solo objeto de nuestra adoración, y ese es Dios. No hay varios dioses, hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra, manifestado en las 3 personas del Hijo, del Espíritu y del Padre. Un solo Dios, no hay más. Y Él debe ser el único objeto de nuestra adoración. Pero es necesario que usted entienda que es el Dios de la Biblia. No el Dios que usted esculpe, ni el Dios que usted imagina, ni el Dios de las religiones, ni el Dios que se conforme a sus pasiones, ni el Dios que se conforme a su pensamiento y su estilo de vida. Cada uno de nosotros decimos creer en Dios, pero nuestra manera es el problema. Los dioses, esta adoración secreta, esas pasiones secretas, esos ídolos bien ocultos, han cambiado el objeto de su adoración. El verso 1 dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar. ¿A quién? Al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Al Dios que te apareció. Al Dios que te apareció. Esa debería ser la adoración de todo creyente. El objeto de su adoración solamente es el único Dios. El Dios que nos salvó, el Dios que derramó su sangre, el Dios que nos redimió. Solamente a Él es la gloria y la honra. Hay un solo Dios al que nosotros exaltamos, cuyo nombre es sobre todo nombre. Pero cuando tenemos dioses ajenos entre nosotros, lo que sucederá es lo siguiente. Raquel no está diciendo, no, ya no voy a adorar al Dios de la Biblia, ya no voy a adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, voy a dejar de adorar a este Dios Elohim. No está diciendo eso Raquel. Raquel está aceptando, no, sí, Dios es el que creó los cielos y la tierra, sí. No, sí, Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, ahora Dios te está llamando a ti, Jacob. Yo sé, ese es el único Dios, es el verdadero Dios. Sí, envió su Hijo a nosotros a morir por la cruz del Calvario, sí, en Él es el único en el que hay salvación, sí. Ella no está negando nada a eso, ni tampoco está negándose de subir a Betel. Raquel está dispuesta, ya listó todo, estamos listos para subir a Betel. Puso su alabarda sobre el camello, se subió sobre ello y dijo, estamos listos, pero con sus dioses. ¿Sabe cómo nuestros dioses cambian el objeto de nuestra adoración? Porque en primer lugar, hermano mío, en primer lugar,
Raquel va a creer lo siguiente, que está bien profesar reverencia al Dios de la Biblia, pero también a sus dioses. No solamente está venerando al Dios de la Biblia, ella no está reemplazándolo, sino que está aceptando el Dios de la Biblia, pero también a sus dioses. Y logró que esto sea perfectamente compatible en su vida. No es necesario que ella niegue al Señor, niegue a Cristo, su Hijo amado, para que ella deje de ser idólatra. Ella aceptó todo eso, pero el problema de su idolatría es que agregó a sus dioses con ella. Mi amado hermano, este era el problema en Raquel. Cambió el objeto de su adoración. No solamente adoraba a Dios, sino que también adoraba a sus dioses. Mire un ejemplo en las Escrituras. Libro de Éxodo 32, versículo 1. Rápidamente. Génesis 32, versículo 1 hasta el verso 5. No va a ser la primera vez. Génesis es el principio. Aquí ves el principio de este tipo de idolatría. Y el pueblo de Dios se va a acostumbrar a hacer esto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y persiste en nuestros días, y ojalá que no esté en nuestra iglesia. Estos ídolos cambiaron el objeto de su adoración. No solamente era Dios, sino que también veneraron a sus dioses. Sí, acepta a Dios, sí, gloria al Señor, sí, pero seguían glorificando sus dioses. Miren lo que dice Éxodo 32:1. ¿Conocen la historia? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. No están pidiendo que abandonen a Moisés, no están pidiendo que dejen de reconocer a Moisés. No, Moisés, el hijo de Dios, sí, enviado del Señor, es el varón de Dios, pero no sabemos qué ha pasado. Verso 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como y le hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón, ¿no te edificó un altar a quién? Delante del becerro, y pregonaron y dijo, que dice: mañana será fiesta para Jehová. Es lo que produce la idolatría en nuestras vidas. Y es lo que está produciendo en la vida de muchos esta mañana. Y no se dan cuenta porque no quieren ver y está tan oculto. Ustedes años están en la iglesia, años dicen ser cristianos. Nosotros decimos por años predicar la verdad. Pero hemos cambiado el objeto de nuestra adoración. No solamente adoramos a Dios, al mismo tiempo también adoramos a nuestros dioses y creemos que es compatible y es normal. Esta mañana algunos glorificarán el nombre de Dios de boca y elevarán su oración y elevarán su cántico y presentablemente darán buen testimonio de que, hermano, qué manera de glorificar al Señor. Pero llega a su casa y lo primero que hará es glorificar los pleitos y las contiendas. Y cuando está en su privacidad, lo primero que hará es glorificar su carne, dejarse llevar por todo ese deseo desordenado. Lo primero que hará es dejarse llevar por esta lengua mala, mientras en la iglesia saluda con amor y bendice a los hermanos. En su casa está hablando mal de cada uno de ellos. Han aprendido a glorificar a Dios y a los dioses de este mundo. Han cambiado por completo el objeto de su alabanza y su adoración. Para muchos se constituye en dioses sus hijos. Han hecho todo por ellos y harían todo por ellos. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Muchos han glorificado su trabajo o se someten más a las leyes de este mundo que a las leyes de la palabra del Señor. Otros glorifican a Dios, pero glorifican también sus estudios. Otros glorifican a Dios, pero glorifican también su carrera. Otros glorifican a Dios, pero glorifican también sus logros y todos los logros que quieren que escuchen sus oídos. Otros glorifican a Dios, pero también quieren glorificar a los hombres. Otros glorifican a Dios, pero también quieren glorificar su nombre entre nosotros. Otros glorifican a Dios, pero también glorifican sus obras.
Otros glorifican a Dios, pero también buscan glorificar sus palabras y su conocimiento. No podemos dar gloria a Dios y a nuestros dioses. Han cambiado el objeto de nuestra adoración. Podemos criticar a las religiones de afuera, de cómo veneran a los dioses abiertamente y se postran ante una imagen. Tal cual vil pecado también será el de nosotros, pero aún peor, porque al menos ellos lo hacen abiertamente, pero nosotros lo hacemos en lo oculto de nuestro corazón. Glorifiquen a Dios y se glorifican a ustedes mismos. Dios conoce todo esto en el corazón de Raquel. El mal se extendió a su familia. Por eso Jacob dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. No es que no hay. Hermano, todos aquí luchan con esto que dice que no es un mentiroso. Vivimos en este mundo. Los dioses ajenos siempre se van a levantar. Siempre nos van a seducir. El problema es que no queremos reconocer. La palabra del Señor me dice en las Escrituras, note la palabra de nuestro Dios. Mateo 4, verso 9, dice: y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás no está diciendo: deja de adorar a Dios, deja de adorar a Dios. Si tú me adoras, te daré todo esto. Es el propósito de Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y que dice: y a Él solo servirás. Viene 1 Corintios 10, versículo 20. Hermano, el mensaje de 1 Corintios es para la iglesia, para nuestra iglesia. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Verás que al final cada ídolo se convierte en una adoración a los demonios, aunque no lo entiendan. Satanás busca gloria y también busca honra. Y muchos de nosotros, sin Cristo, hemos sido fieles adoradores de Él. Mire, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor, que somos más fuertes que Él? Hermano, muchos de ustedes no entienden por qué la vida suya es una desgracia. Creen que son pruebas cuando están viviendo la ira de Dios. Porque mejor nos hubiera sido ser fríos que tibios. Porque en su tibieza tratan de glorificar al Señor mientras glorifican su vida en este mundo. Mientras beben la copa de los demonios y la copa del Señor, ¿cómo piensan que Dios va a bendecir eso? Lo único que provocamos de lo alto es la ira de Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Mire una porción más. Lucas 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando hablamos de riqueza, no solo estamos hablando de lo monetario, sino de cualquier cosa que sobreabunde en su vida, que hace creer en su mente que usted es rico. Usted no es rico, es pobre. No, pero tengo plata, ¿comparado con quién? No, pero tengo logros, ¿comparado con quién? Si nos comparamos con los mejores, somos pobres, sonsos. Ricos, ¿en qué deberíamos ser? En la gracia del Señor. Pero es el problema de estos: sus riquezas son su Dios. Muchos se mueven no solo por la plata, no solo por sus oportunidades laborales, solamente en su ganancia. ¿Qué hay para mí? Glorificando su dinero, glorificando su trabajo, glorificando cualquier otra cosa que hace que usted crea ser rico y no al Señor. No se puede servir a dos señores.
Volvemos a las Escrituras, hermano, libro de Génesis 35. Permíteme seguir avanzando esta mañana. Permíteme predicar el segundo aspecto, la segunda actitud. El mensaje titula: hay dioses ajenos entre vosotros. Y estamos considerando esta mañana cómo la devoción a estos dioses secretos afecta nuestra adoración. No se puede subir a Betel, no se puede glorificar verdaderamente a Dios con estos dioses. Y la primera cosa que hemos visto, o la primera actitud que hemos notado, es que estos dioses cambiaron el objeto de la adoración. Querían glorificar a Dios, pero también a sus dioses. Dios dice: no es así. Pero note algo más, hermano, y esto es aún más grave, porque no solo cambiaron el objeto de la adoración de Raquel, sino que también cambiaron el modo de su adoración. No solo cambiaron el objeto de adoración, que debe ser solo Dios, pero ellos agregaron sus dioses, sino que también cambiaron el modo de su adoración. Hay una sola manera en que Dios estipuló adorar. Mire Génesis 35, verso 1. Dijo Dios a Jacob. No dijo el pastor a Jacob. No dijo la comunión de iglesias al pastor. No dijo asociaciones misioneras al pastor. No hubo un conjunto de ideas y lluvia de ideas y un concilio. Vamos a organizarnos, vamos a traer lluvia de ideas, vamos a hacer un plan estratégico y vamos a ver cuál es la forma más correcta para alabar al Señor. A ver, ideas por aquí, ideas. ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Alguna idea por aquí? Yo pienso esto. No tiene que ver con nada de eso. Dijo Dios a Jacob: la manera de adorar a Dios no es a su manera, no es a la manera de este mundo, no es a la manera de las grandes religiones, grandes denominaciones, grandes congregaciones, no es a la manera de grupos cristianos contemporáneos con música cristiana entre comillas, no es a la manera de todos los que se ponen en el parque un día, prenden su parlante y vamos a alabar al Señor y ganar huancayo para el Señor. Hay una sola manera de hacerlo y no es su manera, hermano, porque su corazón es engañoso más que todas las cosas y está realmente retorcido por los dioses que usted cobija. Es a la manera de Dios y es a la manera bíblica. La palabra del Señor es nuestra autoridad. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es la luz sobre nuestros pies y nos muestra la voluntad de Dios y nos dice la alabanza y la adoración que Él espera. El problema de Raquel es que ella trató de alabar al Señor y hacer su propio altar. Dios dice en Génesis 35: y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Jacob no tiene el derecho de decir cómo hacer el altar, ni dónde hacer el altar, ni qué poner en el altar. Dios le dijo todo lo que debía hacer. Le dio el lugar, le dijo cómo hacerlo y le dijo para qué hacerlo. Dios, cuando usted cambia esos principios y viene a la iglesia y trata de adorar a Dios a su manera, acomodando a sus dioses, es una de las cosas que Dios más aborrece. Se llama religión. El primero de los religiosos se llama Caín. Génesis es el principio de todo. Y aquí ves al primero de todos. ¿Por qué, hermano? Porque en primer lugar, tanto como Caín y Raquel, en primer lugar, ellos adoraron a Dios conforme a su imaginación, conforme a su manera de pensar. Yo pienso, yo me imagino, como soy un gran intelectual, como soy un hombre superado, como soy un gran profesional. Obviamente mi opinión es importante, ¿no cree? Como he escrito libros, obviamente mi tesis y mi postulación debe estar bien, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos fallar en esto? ¿Y nosotros? Ese es el problema, hermano. Su problema es su yo. Si alguno sabe algo, ni siquiera sabe como debe saberlo. Hay una sola cosa que nos va a apartar ese día delante del Señor: los salmos
y los que no lo son, que ya han sido condenados. No su carrera, no su profesión, gracias a Dios por todo, pero no pongan su confianza en Él. Lo único que va a importar de Dios, o la sangre preciosa le limpió o no. Y lo que más nos diferencia, ¿sabe, hermano? Del peor de los hombres, de nuestra sociedad, del violador, del pegalón, del borracho, de aquel que está bajo el puente drogándose y viviendo en su miseria. ¿Sabe lo que es la diferencia de nosotros bien vestidos en esta iglesia? La sangre de Cristo. Porque al igual que ese violador, tan merecedor del infierno, es usted y su familia, merecedores del infierno. Porque la paga del pecado no va a cambiar, es la muerte. Pero nuestro Dios en su gracia busca que tengamos luz. Y aquí hay un problema. Raquel cambió el modo de su adoración, lo cambió por su imaginación. Al igual, Dios dijo allí un altar. Y en el verso 2, verso 3 dice, levantemos y subamos a Betel y haré allí el altar a Dios. Dios dijo el lugar. Dios dijo cómo debe ser el altar. Dios dijo para qué debe ser el altar. Y Raquel, tú no puedes subir así, adorando a Dios con tu propio altar, en tu propio lugar, presentando tu propio sacrificio conforme tu imaginación va. Has vivido un largo trecho en el peregrinaje así, desde Génesis 31 hasta Génesis 35, estos 4 capítulos, estos días, estos meses, a pesar de todo lo que has visto, la misericordia de Dios en tu vida, y cómo Dios se mostró grande ante tu esposo, grande ante tus enemigos, grande ante tu padre, y aún así estás llevando al Señor con tu propio altar, conforme a tu imaginación. Mire el ejemplo de Caín. Vamos a las Escrituras, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Rápidamente, Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuál era la diferencia? Pero si Caín está trayendo lo mejor del campo, ahí está, llevamos los grandes frutos, ahí está el altar y lo presentó. Oh Dios, tú deberías recibir mi ofrenda, tú deberías también mostrarte conmigo agradecido y bendecido, tal igual que Abel. ¿Pero cuál es la diferencia? Caín hizo lo que él creía, lo que él pensó, lo que él imaginó, no era lo que Dios estaba demandando. Dios demandaba una víctima sobre ese altar, y esa víctima tenía que ser el Cordero, y ese Cordero es la figura de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, porque Abel también era pecador, y para que este altar sea respondido del Señor, sea, o mejor dicho, sea acepto por el Señor, ese sacrificio tenía una razón de ser, la sangre de Cristo que pagó el precio de nuestro pecado. La razón del altar era para poner la ofrenda expiatoria, para que nosotros tengamos paz entre nosotros y Dios. Y había una sola manera de hacerlo, en el lugar que Dios estableció, de la manera que Dios estableció, bajo la víctima que Dios estableció, el perfecto sacrificio que fue Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Caín dijo, no me importa eso, yo voy a hacer como yo me imagino, voy a presentar lo mejor del fruto del campo. A mí que Caín se edificó ese altar a sí mismo. Si estuviera en nuestros tiempos, se tomaría un selfie en su altar. Mira mi obra, mira mis frutos. Oh, Dios va a responder, gloria a Dios, grandes obras hemos hecho en su nombre. ¿Cómo estamos alabando y adorando a nuestro Dios? Vamos a tomar la música de este mundo, las poner letras cristianas, y vamos a servir a nuestro Dios así. Uy, vamos a vivir en este mundo, a bailar, a gozarnos, y también vamos a bailar y gozarnos en la iglesia. Vamos a tratar de adorar al Señor así. Voy a venir al Señor cuando quiera. Cuando tenga problemas, Dios tiene que ayudarme. Cuando estoy enfermo, Dios tiene que ayudarme. Los demás días, ¿qué me importa? Yo voy a ser un fiel siervo del Señor cuando yo quiera, y cuando no, no. Voy a tratar a la iglesia como yo quiera. Voy a tratar su palabra como yo quiera, como yo pienso. Voy a vivir mi vida como yo pienso. No te metas, Señor. Soy más inteligente que tú. Tengo mi manera de adorar. Ese es su problema, hermano.
tiene la actitud de Caín. El primero de los religiosos en las Escrituras, por eso en 1 Juan 3:12 Dios dice: no como Caín, sus obras sean malas. En Hebreos 11:4, note la Biblia ahí: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, no por su mérito, sino por aquel medio que le justificó. Era la ofrenda, la figura de Cristo, la gracia. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín no. Él no buscó gracia. Él buscó agradar a Dios, no en gracia, no en sacrificio de Cristo, sino en sus méritos, en lo grande que es, en lo bueno que es, en lo moral que es, en lo conocedor que es, en lo intachable que es. Fracasó. Mi amado hermano, volvemos a la palabra de nuestro Dios, y si eso nos ha parecido algo que llama nuestra atención, ahora esto se pone peor todavía, porque en su manera de adorar a Dios, cuando cambió Raquel, no solo el objeto de la adoración, cuando cambió Raquel por sus dioses, la manera de adorar a Dios, no solo lo hizo bajo su imaginación, sino que también lo hizo bajo sincretismo, o con el sincretismo religioso. ¿Por qué uso esta palabra, hermano? Obviamente no está en la palabra, después es una buena palabra para describir lo que está pasando. Porque Raquel va a llegar un momento en su vida en la que ella va a mezclar, va a tomar el tiempo, las maneras de mezclar algunos aspectos de la adoración al Señor con la adoración a sus ídolos, conformando de esta adoración a sus ídolos y esta adoración a Dios, conformando una sola adoración, una misma adoración, pero es una mezcla de ambas cosas. Muchos de nosotros vivimos así, no solamente adoramos a Dios como pensamos, glorificándonos, nuestras obras, tratando de ser como yo pienso, como yo quiero, sino que lo peor aún, hacemos nuestra propia religión. Tomamos cositas de aquí, de allá, y del Señor, lo que está bueno, obviamente que me conviene, lo mezclo y hago una sola manera de adorar. ¿Qué está pasando con aquel en Génesis 35 esto? Porque Dios dice en el verso 2, quitar. No se puede tener una mezcla. No se puede tomar cosas de adoración en este mundo y algunos aspectos de la Señor y hacerlo encajar bonito, que no se vea tan mal. Pero somos así, humanos, y tratar de alabar a Dios. Dios dice, no, por eso usa la expresión tan fuerte, quitar. Luego dice, limpiar. Y luego dice, mudar. Y luego dice, recién, levantémonos. Y luego dice, y subamos, recién. Porque no se puede servir al Señor con una religión mixta. No se puede, hermano. Es el mal en que muchos de nosotros hemos caído en nuestros días. En el Antiguo Testamento adoraban al becerro de oro y adoraban a Dios e hicieron todos una misma religión. Han tomado cositas de Egipto y cositas de lo que Dios mandó y han hecho su propia religión. Han mezclado todo. También hay una historia de un varón llamado Micaías en Jueces 17:1 que hizo casa a dioses. Su mamá le enseñó a mezclar. Tomó su propio sacerdote, tomó sus propios ídolos y también los ofreció a Dios. E hizo su propia religión. Y esto es tan mal, hermano, tan peligroso, porque más adelante en Jueces 18 va a extenderse toda esta religión de una casa a una tribu. Y luego a toda una nación. Y luego desde la cabeza del rey hasta el último en la ciudad van a pretender crear su propia religión. Ahí ellos tenían la libertad de poner su propia denominación. ¿Cómo encajaría su nueva? No, esto no es una iglesia. Esta es nuestra iglesia, es nueva, contemporánea. Cualquier nombre que encajaría. Y no hay denominaciones hasta por gusto. Sí, gracias a Dios, porque allá afuera dice Bautista.
Pero ojalá que nuestra esperanza no esté en nuestro nombre. Y ojalá que nosotros no hayamos inventado nuestra religión. Y nosotros decimos, así somos los bautistas. No, deberíamos ser así, somos los creyentes. Gracias a Dios por la donación. ¡Qué lindo! Pero más importante es quitar. Hermano, ¿cuántos de ustedes o de nosotros tenemos este mal en nuestras vidas? En el Nuevo Testamento sucedió lo mismo. En 1 Corintios Dios ya dijo, no puedes servir al Señor y tus dioses. El problema en el Nuevo Testamento era Roma y la cultura romana, incluyéndose en la adoración al Señor, no se puede. Y en nuestros días es así. El libro de Apocalipsis ya advirtió de la iglesia que se tira al mundo y que encontramos algún punto en común. Hay una sola manera de adorar a Dios, y esa es la manera de la palabra de Dios, no con nuestros dioses, no con nuestro estilo de vida, no con nuestra cultura. Estos muy pocos quieren entender, más que peruanos, más que huancaínos, somos celestianos, somos del Señor, y hay cierta conducta que Dios espera de sus hijos, pero el sincretismo religioso está en su vida. No puede mezclar su vida y la adoración a Dios. No puede mezclar sus principales deseos y adorar al Señor. No puede. O el Señor es su Señor o no lo es. O vamos tras la gracia del Señor o no lo vamos. O vamos tras nuestras obras y no podemos mezclar con gracia. No se puede. No puedo tomar la música de este mundo y adorar a Dios. No puedo tomar el estilo de vida de este mundo y adorar a Dios. No puedo poner mi corazón en una vida en este mundo y adorar a mi Dios. Ustedes están creando su propia religión, empezando con la cabeza de su hogar, el sacerdote en esa familia que hizo su propia religión. No es la palabra de Dios la autoridad, no es la palabra de Dios el árbol de vida, sino en lo que él piensa y dice. Y los niños han adoptado la misma vana religión. Les han visto alabar al Señor y les han visto gritar en su hogar. Les han visto hablar la verdad en la iglesia y les han visto mentir. Y ustedes han creado esa religión combinada. Y sus hijos crecen creyendo que así es el cristiano. No lo es. Y lamento porque muchos de nosotros hemos dado el mal ejemplo. Para terminar, vemos a las Escrituras, hermano, libro de Génesis capítulo 35. Con esto terminamos. Finalmente, hermano, ¿qué pasó con Raquel? ¿Qué pasó con Raquel? ¿Qué otra actitud tomó? Esta mujer no solo cambió el objeto de su adoración. Hay dioses entre vosotros. Adoraba a Dios y adoraba a sus dioses al mismo tiempo. No solo cambió la manera de su adoración, adoraba bajo su imaginación, y adoraba con este sincretismo en su vida, una mezcla de religiones, sino que también, finalmente, Raquel cambió el valor de su adoración. ¿Qué queremos decir con esto? Mire Génesis capítulo 35, verso 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad, y mudad vuestros vestidos. Y ahora sí recién, levantémonos, y subamos a Betel, y ahí ahora sí, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que están en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un encino que estaba junto. Así que, ¿sabe qué pasó, hermano? ¿Qué tenía que pasar para que suban a Betel? ¿Qué mal está en el corazón de Raquel y de toda su familia? Ella también cambió el valor de su adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué difícil es quitar. Qué difícil es limpiarse. Qué difícil es mudar. Qué difícil es quitar todo eso y simplemente vivir conforme al Señor y su perfecta obra. Lo que pasaba con Raquel es que ella también llegó a valorar más su adoración que al mismo Dios. En otras palabras, hermano mío, para muchos de nosotros, esto se convierte en un terrible mal, porque la forma en que esta mujer adoraba a Dios se convirtió
en su objeto de adoración también, en su religión. Ella adoraba más su religión. Ella llegó a adorar más su religión que adorar a Dios. Ese es un serio problema. ¿Cómo vas a servir al Señor con dioses ajenos? ¿Cómo vas a servir al Señor sin estar limpios? ¿Cómo vamos a servir al Señor sin haber mudado nuestros vestidos y revestidos del nuevo hombre? ¿Cómo vamos a levantarnos a subir a Betel si todavía está en nuestro poder estos dioses a los cuales hemos llegado a venerar y los cuales nos han enseñado a amar esta vida religiosa? Mi amado hermano, en nuestros días es necesario poder entender que hay muchas personas que adoran más su presencia en la iglesia que al Señor. Adoran más su vestido que al Señor. Adoran más sus voces que al Señor. Adoran más su puesto que al Señor. Adoran más su experiencia que al Señor. Adoran más su trayectoria que al Señor. Adoran más sus logros que al Señor. Adoran más sus mensajes. Adoran más sus prédicas. Adoran más sus opiniones. Adoran más su denominación. Adoran más todo lo que puede albergar en su vida cristiana que al Señor. No se trata de adorar nuestra adoración, sino se trata de adorar a Dios. Este es un terrible mal. Los dioses hicieron que Raquel valore más su adoración que a Dios, más su vida religiosa que a Dios. ¿Cuántos de ustedes van a tratar de calmar sus conciencias por las maldades que hicieron ayer, tapándolas con las cosas buenas que están tratando de hacer hoy? Y no se puede. No, ya pedí perdón a Dios y me da libertad para volver al mismo pecado de siempre. Ustedes podemos llegar a adorar más nuestra vida religiosa en la iglesia que a Dios. Adoro más mi iglesia que al Señor, eso está mal. Adoro más a los predicadores que a ellos, eso también está mal. Adoro más todo mi talento que al Señor, eso también está mal. Note una porción en las Escrituras, hermano. Mateo 23, verso 1. Con esto termino. Mateo 23, verso 1. Es lo que Cristo abominó y marcó más en la vida religiosa de los fariseos. Ellos adoraban más su obra, su ámbito externo, su cualidad moral que al Señor. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, por si acaso, todos estamos en el mismo saco en algún momento. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¡Wow! En la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque no te problema en nosotros, todos, decimos, no hacemos. Mire, verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. ¿Es verdad? Pasamos todos, hermano. 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus lecturas y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y a las salutaciones en las plazas, y en que los hombres las llaman rabí, pastor, predicador. Note la Biblia, verso 9, el verso 8, perdón. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El título más grande es ser llamado hermano. Algunos me dicen, pastor y mis hermanos, hermanos también, es el título más grande. Ahora, note el verso que sigue. 9. Y no llaméis Padre a vuestro Padre, ni en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro en Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que subía será enaltecido. Ay de vosotros, empiezan los aires. Y escriben fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y ni una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo santificado al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por ofrenda que es deudor, etcétera, etcétera. Y usted sigue mirando una y otra vez. Hay 7 ayes, ay de vosotros, verso 24, 25, 27, 29, ay de vosotros, hermano. Muchos adoramos nuestra religión, pero no a Dios. Cauterizamos nuestras conciencias con lo bien que he dicho, lo bien que me he portado, lo bien que sé, lo muy bien que conozco, pero mi vida por dentro sigue podrida. Termina la palabra de Dios diciendo en el versículo de Mateo 23, verso 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas de ellos. A unos matasteis y crucificaréis, y a otros azotasteis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y luego dice, todo el castigo que vendrá. Verso 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermano, ¿qué es el problema de la idolatría en nuestros corazones? Cuando hay entre nosotros dioses ajenos. Cambia nuestro objeto de adoración. Ya no es Dios más, algo más. Cambia nuestra manera de adorar a Dios. Lo hacemos a nuestra manera o hacemos nuestra propia religión. Y sobre todo, cambia nuestro valor de la adoración. Adoramos más nuestra vida religiosa que al Dios mismo. Que Dios tenga misericordia. Vamos a terminar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Estamos en la obra. Bendice estos hermanos. Tú conoces, Padre, el corazón de todos los que estamos aquí, empezando de mí. ¿Cuántos no hemos intentado adorarte, pero con nuestros dioses, nuestra manera de pensar, cambiando nuestro objeto de adoración, nuestra manera de adorarte, y dando más valor a nuestra vida religiosa que a ti mismo? Perdónanos, Señor. Limpia este pueblo. Tu palabra dijo, quitad, arrancad, y tendremos eso la próxima semana. Quitad, quítalo, Padre. Si tú no lo quitas, ¿quién lo hará? Límpianos, Señor. Múdanos, Señor. Haznos el pueblo que tú quieres. Unir. Gracias por los hermanos aquí. Si alguien que no es salvo, Padre, vive adorando a estos dioses, hoy viene a Cristo y sea salvo. El sacrificio perfecto es Cristo. Cree en Él, serás salvo. Gracias. En nombre de Cristo te ruego. Amén. Adelante, mi hermano.